Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de La Variante Hipo. Estamos aquí con Claudio Guzmán. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días a Excelente todos y acá. a todas. Y tenemos un nuevo invitado. Ahora tenemos un invitado. Queríamos invitar a parte de la unidad psicosocial, pero yo sé que las chiquillas están más Solamente ocupadas. Nicky nomás se Sí, atrevió, así que Carla y Maca para la otra. para la otra no se van a escapar. Eh, Y la nueva colega también. Sí, pero hay que verificar ahí los horarios. Ya, estamos entonces con nuestro invitado, el encargado, ¿cierto? ¿Cómo se dice? El encargado, director. ¿Cuál es el nombre del cargo de convivencia Convivencia escolar. escolar? Hola colegas, buenos días Espera, primero. no lo hemos Sí, saludado, sí. Erwin no, Vargas, chuta. el encargado de convivencia Puta. escolar. Un Partimos aplauso mal, para él. Ah. ¿Rebobinado mejor o no? Sí. No, pero quería preguntarle cuál es el nombre. Ya. Así. Del cargo. Claro. Bueno, Bueno. ya, ahora sí, perdón, Nicky. Octava versión de la variante hipo. Ya, tenemos aquí nuestro colega, ex profesor de educación física. Como que ex sigue siendo profesor, Ah, no de sé veras, si no le pues. quitaron el título. Oh, perdón. Ya, y ahora hace la función de encargado de convivencia escolar, que Claro. ahora nos va a explicar. Ya, ahí, ahora sí. Ya. Hola colegas, buenos días. Muchas gracias primero que todo por la invitación. Se agradece que nos puedan incorporar a nosotros también dentro de este programa que está siendo un éxito en las redes sociales. Bueno, con respecto a la consulta del colega Christopher, según el decreto alcaldicio, el nombre es encargado de convivencia escolar. Ah, ya. Estamos Ya. bien entonces, estaba bien dicho. Sí. Ah, ok. Encargado de... Solamente encargado. Ya, Ah. nada de jefe, nada. Nada de eso. Solamente encargado. Ya, entonces, ya que sabemos el rótulo, esa era la palabra, el rótulo oficial del nombre, quería saber y hacerte la primera pregunta. Tu llegada al Politécnico, ¿en qué año fue? En el 2012. 12. Y ahí llegaste como profesor de educación Profesor física. de educación física. Ya. Ya. Cuéntanos un poquito de esa experiencia tuya a inicios de tu llegada al establecimiento. A ver, recordemos. Vamos para atrás. Vamos para Rebobinemos. atrás. ¿Cuánto más o menos? 9 años. 9 años y Claro, medio, ¿cierto? este año cumplo los 10 años ya Ah, en el liceo. El 2012, claro, comencé con muy pocas horas, si no me equivoco eran con 8 horas, dentro de las cuales estaba el taller de fútbol y un par de horas por ahí de GEC con respecto a la asignatura de deporte en primero y segundo medio. Ok. Ya, porque siempre la mayor cantidad de horas la tenía la profesora Lorena. Ya, como educación física se reparten las clases en sí de educación física, que era primero y segundo tiene 2 horas de educación física y 2 horas de deporte, Ya. y tercero y cuarto solamente tiene 2 horas de deporte. Entonces yo veía como las clases de deporte más que nada, no las de educación física en sí. Y eran 8 horas si no mal recuerdo, y al año siguiente fueron 10, así, Fomentando. 12, ¿Y ahí tú trabajabas paralelamente en el Santa Marta, creo, o no? claro. Ah, ok. También hacía el taller de fútbol en el Santa Marta. Para Ya. completar horario, como todos los profesores. Claro, Un saludo a todos los profes. como hay que hacerlo. Profesores, Sí. profesores taxi, nos denominamos algunos que picamos por todos Claro. lados. No, Ah, para empezar siempre es complicado. sí. También estaba en INACAP con las selecciones de fútbol. Y aparte en mi escuela de fútbol, que es un proyecto personal, entonces siempre como tratar de complementar todo. Todo. Y efectivamente de repente corriendo de un lado a otro. ¿Ya? Ah, ya, excelente. Entonces, así empezó tu carrera en el Politécnico. No sé si tienes alguna pregunta. Más adelante, es que Ya. la estoy redactando porque quiero ir al hueso con mis preguntas. Y en base a eso, porque llegaste en el 12. 2012 y tuviste haciendo clases de educación física oficialmente hasta el año 2017, 18. 18, que fue el año que es como que se hizo de forma oficial esto de la convivencia escolar como un departamento, ¿cierto? Porque Claro. antes era como un agregado que había en inspectoría, era una cosa pero no como ahora, que ya Claro, es una cosa claro. súper específica. Entonces, en base a eso quería preguntarte ¿cómo se gestó la implementación de la convivencia escolar como un departamento autónomo, ¿no? De que fuera como no sé, una cosita pegada al lado de esto de lo que era inspectoría, que yo me acuerdo que era algo así, era como muy como que Claro. se tomaba no muy importante.
Mira, bueno, con el tema de convivencia escolar yo partí con 2 horas de encargado de convivencia escolar. Ya. Y la verdad no tenía idea de qué se trataba. No sabía qué había que hacer, nada. Simplemente tuve que ir un año entero a reuniones. Ya. Y ahí ir tomando información. Yo creo Claro, que, capacitación y todo eso. claro, esto sería como del 2015, 2016, por ahí. No me acuerdo efectivamente de cuál es la fecha. Pero yo creo que nadie tenía clara cuál era la figura. O cuál era como el objetivo de esta figura de encargado de convivencia escolar. Ya. Entonces, esto parte todo de las políticas nacionales de convivencia escolar que se crearon después a través de la ley 20.536 sobre violencia escolar. De ahí nace la figura de encargado de convivencia escolar. Ya. Y poco a poco esa ha ido evolucionando. Hoy en día ya es un tema que a nivel nacional está Sí, fuerte. de hecho es súper importante y creo que tenía que apuntar allá porque el tema de convivencia dentro de los estudiantes es súper vital para tener un buen entorno educacional. Entonces, bueno, una buena mirada que tuvieron también las autoridades de la época, que empezaron a enfocarse a que este Claro. tema se tenía que hacer de esta forma. ¿Cómo has podido ir mejorando el trabajo de convivencia escolar en estos años? ¿Cómo has visto la evolución tanto tuya como del mismo departamento ahora a través del tiempo, desde que ya se formó una cosa más robusta, más oficial, así? Mira, aquí el tema importante son las capacitaciones. La retroalimentación con los mismos colegas del otro establecimiento es lo que te va enseñando de cómo hacerlo. Qué estás haciendo bien, qué estás haciendo mal y ponerlo en práctica en tu realidad. Ya. Yo, por ejemplo, soy uno de los más antiguos de los encargados de convivencia escolar de los establecimientos. Yo creo que hay alrededor de 5 que somos los que tenemos como el recorrido. El otro establecimiento lo cambian año a año Ya. porque no le dan como la importancia al Al cargo. tema. Ya. ¿ya? Entonces acá se ha podido construir poco a poco este trabajo que sí ha evolucionado, que sí vamos haciendo autocríticas, vamos haciendo autodiagnósticos. Tenemos que elaborar un plan de gestión en base a autodiagnósticos de la realidad de cada establecimiento. Entonces, todas las realidades son distintas y hemos evolucionado en cuanto a las problemáticas que nos han ido ocurriendo. Porque tú aprendes en el mismo acto a lo mejor, pues no Claro, sé. el mismo trayecto. Claro, hay un conflicto y es primera vez que te ocurre el conflicto, tienes que ver cómo solucionarlo. Y de ahí para adelante, si ya te salió bien, lo vas a solucionar de la misma forma. Claro. Si te salió mal, vas a buscar otra metodología alternativa. para hacerlo. Y siempre se van Sí. incorporando nuevas situaciones, porque no es que Innovaciones, sí. sí, hay muchas que se repiten, porque es súper repetitivo el tema de los chicos, pero hay por tema valórico, por tema de generación, van apareciendo nuevas. Problemática. Sí, y ahí Claro. donde es bueno lo que hablas tú de este tema de la capacitación que tienen que tener constantemente para poder Claro. identificar eso. Y lo otro importante que problema. también que se mantenga alguien en el cargo por tiempo, porque va impregnándote de lo que es el perfil de los chiquillos, ya y como dices tú también, la capacitación es lo importante. ¿Puedo ahora yo? Sí, ya. Mira, yo cuando supe que venía Ervin Vargas, alias el Nicky para que los... Sí, después ¿Sí? vamos a preguntar por qué el sobrenombre. Ya. Después, ¿De dónde claro, Christopher ayer me dijo, tenemos invitado a Nicky. Ah, ya. Entonces dije, voy a ver entrevistadores en la tele, para hacerle unas preguntas álgidas. Y el otro día estuve viendo no sé en qué canal aparece este caballero, el Mosiati. ¿Mosiati sí? Ah, el que Me se gustó- cree Larry King. Me Ya. gustó su estilo de preguntas, así que él trata de usted, ¿ah? Así que te voy a tratar de usted en estas preguntas, No te querís Mochati, Ervin. No tiemble si no están... No. Ya. A lo Mosiati. Colega, ¿por qué dejó el aula o el gimnasio tan luego? Yo creo que fue primero... Nunca supe que iba a dejar el aula. Como le decía al principio, el tema de encargado de convivencia escolar siempre lo vi como un complemento y la verdad, tenía tan pocas horas que el hecho de tener 2 horas más haciendo lo que sea, a mí me servían. Claro. Ya, partió todo por necesidad. Después de que las políticas fueron actualizándose, lo que pasa es que la política de convivencia escolar se actualiza en cada gobierno de turno. Ya. Entonces cada gobierno de turno puede colocar él su sello de qué es lo que quieren Claro. a nivel país.
Entonces la última política dijo, no, el encargado de convivencia tiene que tener horario completo. Claro. ¿Ya? Entonces, entre sumando y restando, yo dije, chuta, démosle nomás. Habrá que dejar el gimnasio. Y para ser sincero, somos un establecimiento que no cuenta con gimnasio. No. ¿Ya? Yo creo que me cansaba, hacía más actividad que los chicos de caminar, ir y volver todas las mañanas. Y en el invierno, usted sabe, mojado. Yo creo que cualquiera habría dicho, no, lo dejo nomás. Sí, pues aparte que era horario completo, entonces Sí. te están ofreciendo horario completo para Claro. realizar esta tarea, que tampoco, hay que decirlo, Sí. tampoco es una cosa como que fácil. No, pues, De hecho, yo creo que te costó mucho y tuviste que aprender muchas situaciones y de hecho seguir capacitándote. Entonces, igual ha sido complicado, pero yo creo que es un desafío súper grande. O sea, a nivel personal, yo creo que para ti te ha servido mucho. Y lo otro que también tuve que poner en la balanza, que si tomaba esto, era poder dejar otras pegas que las que tenía que andar corriendo. Claro. Entonces enfocarme a lo mejor A un en solo trabajo. una sola cosa. Tú dices, el que mucho abarca, poco aprieta, entonces mejor estar en un solo lado y hacerlo bien. Sí, acércate un poquito más al micrófono, Ya. Elvin, porque aquí viene la otra pregunta. Que, conectada con la otra. ¿Pero está conforme haber cambiado el bus y zapatillas por una oficina? Eso como ya más personal a decir. Yo creo que conforme, no. Porque lo que pasa es que es la visión que uno tenía con respecto al cargo. Cuando se empezó esto, era el tema del encargado de convivencia, tenía que ser alguien muy proactivo en cuanto a realizar actividades que son más prácticas, de estar en, no sé, en gimnasios, yendo a otros lugares fuera del establecimiento. O sea, había que moverse. Mm. ¿Ya? Entonces, hoy en día esto ha evolucionado tanto que junto con el tema pandemia, hoy en día es todo detrás del escritorio, Sí, no se bo. podía hacer nada presencial. Ahí como que queda la espinita y como que, chuta, conforme no, porque tengo que reconocer que de repente en la oficina tengo que pararme, salir a caminar y Claro. y Ok. hacer algo distinto. Claro, mucho rato estático ahí. Igual produce estrés y de hecho a varios le ha pasado, así que Obvio que sí. Oiga, colega, ¿y tiene en mente, ya que con toda esta experiencia, tiene en mente hacer carrera directiva? No dije que iba a ser como Mocha. no, letal, ¿no? Está bien. No, pero buena La verdad pregunta, buena. lo he pensado. Lo he pensado, Ya. pero yo creo que no es... Para que me tengas considerado de profe. Sí, por eso lo estoy diciendo. Pero ¿sabes qué? Dentro de mi carrera, como usted no sé si será directiva, pero a lo mejor tengo considerado especializarme más en el tema de la misma área de la convivencia escolar. Porque lo que se ve, de lo que quiere el ministerio y todo, es que convivencia escolar vaya abarcando un área mayor. Sí, yo creo que apunta todo para allá. y- Oye, por ahí mismo, espérate un poquito. ¿Es verdad que el cargo de convivencia escolar reemplazará el cargo de orientación? ¿Lo que se ha escuchado por ahí? No, es que el encargado de convivencia escolar es uno, pero de ahí está el equipo de convivencia escolar, ya donde está el asistente social, la psicóloga. Por lo que he escuchado, porque todo se escucha más que nada, sí. no hay nadie que ha dicho esto va a ser así, ¿no? Pero sí la asistente social, la dupla psicosocial en este caso, vendrían a suplir las funciones del orientador. Ya. Ok. O sea, ¿el cargo de orientador desaparecería? Según tu punto de vista. Es lo que se comenta. Lo que se comenta, Es lo claro. que se comenta. Ahora hay que destacar que son pocos los orientadores que hay dentro Sí. del sistema educacional. Sí. Ya, no sé, pues si son 46 establecimientos municipales, yo creo que habrán en todos los liceos hay orientador y habrán 2 o 3 en algunas escuelas básicas. Sí. Aquí tenemos a don Luis Salamanca, así un saludo para don Luis. Ya. Con respecto, estaba hablando del equipo psicosocial. La pregunta iba también para allá. Mi siguiente pregunta decía, trabajo con la unidad psicosocial. ¿Cómo ha sido el trabajo en este caso con Carla y con Macarena? ¿Cómo te has compenetrado con ella? Este trabajo súper importante que hacen ellas también, mezclado con tu trabajo en convivencia escolar. Ha sido una muy buena experiencia.
¿ya? Partiendo de que ellas fueron las que me aceptaron en la oficina porque yo no tenía, nunca había tenido oficina. Y yo Él ha llegado. claro, entonces... Hicieron un rinconcito ahí en Claro, o sea, en la como no silla. tenían horario completo ninguna de las dos, de repente había un día que no venía una y el otro día no venía otra. Claro. Entonces yo dije, chuta, aquí puedo ocupar el computador mientras no está la Carla, por ejemplo, y la Maca me decía, sí, ningún problema. Y al otro día iba cuando no estaba la Maca y estaba la Carla, Claro. ya. Y así empecé, pues, y la verdad, un día llegué con una mesita de alumno y Ya. y me senté al lado. ¿Viste? Permiso, Y ahí, permiso. claro, de ahí, permiso, ya, Niki, pero... Te vieron la cara y pena, ya, démosle un escritorio. Claro, ya, ya de ahí le pusieron un mantel a la mesa, ya, para que sea más Él ha bonito. llegado. Pero la verdad, hasta este año es como que se oficializó legalmente que el trabajo de convivencia escolar tenía que ser coordinado con la dupla psicosocial. Psicosocial. Claro, anteriormente no estaba como esa estructura clara. Sí, como Ya. acá estaban separadas. Claro, y por ejemplo también se decía que convivencia escolar como que venía como de inspectoría general, ya, cosa que no es así porque la convivencia escolar no tiene que ser punitiva, Puniría, claro. ya, Mm. Es ¿me entiendes? Tiene que ser como buscar una otro tipo, mediación que se le claro, llama hoy en día. remediales, claro, a través de mediación o otras instancias que se pueden hacer según el conflicto. Claro. Pero, por ejemplo, desde este año que se aclaró que convivencia, o sea, no de este año, al menos a nosotros se nos aclaró que delegaba desde UTP, ¿ya? Ya. Entonces, UTP en el DAEM, debajo de UTP está convivencia escolar. Escolar. ¿no? ¿Cachai? Entonces, dentro del establecimiento tiene que ser lo mismo, Ya. Ah, ¿ya? ok. Entonces, UTP, ¿por qué? Porque todo va enfocado en la mejora del aprendizaje del Exacto, alumno. sí, claro. Todo tiene que ir para allá. Entonces, el objetivo principal es que el alumno tenga un buen aprendizaje. ¿Y cómo tiene ese buen aprendizaje? Resolviendo todas las otras problemáticas que tienen Claro. paralelamente al estudio. Ah, ya. O sea, Ya. en este caso tu jefe directo sería Virginia. Correcto. Virginia Moya. Saludos para Virginia. Sí, Virginia, un saludo. Difícil el cargo, ya por todo lo que estás contando y todo hemos evidenciado, bueno, las cosas que pasan en todos los establecimientos Es que con lo la que- juventud hoy en día, Sí. ¿cierto? Los jóvenes tienen a veces actitudes que nos impactan, pero es así, pues, nos estamos enfrentando a las generaciones nuevas y obviamente... Y no, y lo otro que pasa es que, no sé, por ejemplo, tal vez para los docentes que no tienen, no son profesores jefes, por ejemplo, Ujú. tal vez no le ven tan in situ, pero el profesor jefe, por ejemplo, sí tiene mucho que ver y está muy, muy bien relacionado con tu pega, porque ellos reciben la información directa tanto de apoderados como de alumnos. Y ahí hay un trabajo súper súper bueno. Antes estaba muy solo, se podría decir, sí. el profesor jefe tratando de solucionar este tipo de conflictos y Claro. la mayoría de las veces se mediaban en inspectoría, En inspectoría, general y ahí se trataba de buscar una solución. Entonces ahora está Claro. este departamento totalmente separado donde se puede trabajar de una manera un poquito más orgánica, se podría decir. No Claro. sé. Y eso de que nombraste, Erwin, sobre, claro, el cargo no persigue la punitividad, ¿cierto? ¿Cuál es tu apreciación siendo que tú también estuviste acá siendo profe? También alguna vez recurriste a un inspector? O una Fue profesor inspectora? jefe también. Sí, también profesor jefe. Entonces, ¿cuál es la dimensión que hay desde el punto de vista de ahora tú como encargado de convivencia escolar a lo que se veía antes? O sea, antes que se siguieran estas normativas, estos lineamientos de la solución de conflictos mediante una mediación. Mira, yo tengo mi punto de vista bien crítico con respecto a eso. ¿Ya? Bueno, cuando uno llega al establecimiento, viene como siempre bien nuevito, ¿cierto? Mm. Con muchas ideas. Y tú tratas de hacer las cosas de una forma, pero la corriente va para el otro lado, la del sistema, y lamentablemente a la larga te tiras a la corriente y te vas con el sistema y si tratas de hacer algo va a ser como lo mínimo porque más no se puede. Esa es la realidad. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, pero siempre yo fui crítico en el sentido de que el profesor de aula ojalá sea la instancia resolutiva del primer conflicto. ¿En qué sentido? Yo puedo estar equivocado, pero como le digo, es como mi visión. En que si yo no soy capaz de resolver a lo mejor ese problema, también puede hablar mal de mí con respecto a cómo me desenvuelvo como profesor. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasa? Que fue por una experiencia que tuve que
que era fácil llegar y un alumno que estaba gritando en la sala, ya, consejo curso normalmente, que como profe de educación física, en el momento que estaba en la sala de consejo curso, y un alumno no me hacía caso, ya para afuera nomás, o inspector y listo. ¿Ya? Claro. Era como la solución. Pero después solo me di cuenta de que estaba delegando y cada vez delegaba nomás, y yo no tomaba una acción. Así que desde ahí que mi visión ha sido de yo tratar de resolver el problema, ¿ya? Y hay la instancia en que no se pueda, que no pueda. ¿ya? Porque Claro. de repente va a llevar aún más tiempo o dedicarle mucho tiempo a ese niño, te va a llevar a dejar 30 Exactamente. aparte, po, y ahí va a quedarle embarrado con el otro grupo más grande, a lo mejor se lo dejáis solo. Entonces, a medida que se pueda, ser el profesor del aula, en este caso, no necesariamente el profesor jefe, el del aula, el que está a cargo de la clase, poder resolver ese conflicto. Esa es mi visión. Qué Buenísimo, sí, porque suele pasar eso que, o por ejemplo, a uno como tú porque sos profesor jefe, te llega, sabe que pasó esto en tu curso, profesor, pasó esto en mi clase, pasó esto en mi clase. Y es como que queda y como que lo tienes, como dices tú, como que lo tienes que resolver tú internamente. Y claro, uno se encarga, conversa con los apoderados, con los chicos, Claro. qué está pasando, ya si la cosa es muy grave. En este caso tendría que hacerse una derivación a convivencia escolar o la unidad psicosocial para ver el tema. Pero suele pasar, como dices tú, mucho eso, que de repente es como que está pasando esto y, no sé, pues ahí arréglalo tú verás, ¿cachai? Es como tu problema. Y en realidad tiene que ser más ¿cómo es la palabra? Grupal el trabajo entre docentes, para que se puedan realizar las reparaciones y que la convivencia dentro del aula, del curso, sea mucho mejor. Claro, me acordé cuando entrevistamos a Juan Pablo en uno de estos, nuestro primer podcast fue con Juan Pablo y él hablaba también de cuando se solucionaba tenía que solucionar conflictos, él igual, cierto, él nos dijo ese día, cierto, que bueno, a veces lo más fácil para él era llevarlo donde el inspector general y ahí, cierto, como decías tú, el carácter punitivo de lo que es una sanción. Pero él también nos comentaba que a veces conversaba en el camino con el estudiante o la estudiante, ¿cierto? Y ahí como que se podía manejar de otra forma más que no salga dañado ninguna de las dos partes, ¿ya? Entonces eso también nos comentaba, ¿recuerdas que Juan Pablo Sí, estuvo acá? al inicio de... Claro, entonces como decías tú, claro, en algunos aspectos hasta ahí uno también va aprendiendo con los años que a veces, claro, como dices tú, el primero que tiene que resolver ahí, acatar el profesor, ya sea jefe o de aula, ¿ya? Porque el conflicto se da dentro del aula. Exacto. Ahora viene una pregunta, no sé si es difícil, yo creo que... No sé, a ver. no sé si es complicada en realidad. Ah, ya. Eh, Bueno, tú la haces entonces. En lo que llevas de trabajando en convivencia escolar, como encargado de convivencia escolar, ¿qué ha sido pero lo más difícil del cargo para ti? Lo más difícil de sobrellevar, que te ha complicado, así como... Porque uno comúnmente hace su trabajo y después como que Claro. lo típico como que cambias el switch, pero hay cosas que tú te Mira. llevas y como que te fastidian y... ¿Sabes ¿Cómo ha sido lo más qué? difícil? Dentro de todo, aunque ustedes no lo crean, solo he tenido situaciones, conflictos que han ido más allá de la normalidad. Ya. ¿En qué sentido? En que han sido demasiado graves y con gente involucrada, por ejemplo, narcotraficantes y cosas así. Ya. Y algo que obviamente uno no sabe, nadie te lo enseña, Sí, eh, es re complicado. Man. es también que yo me llevaba los problemas para la casa. Ujú. Ya. Y en ese sentido tuve que empezar a tratar de manejarlo, porque ya mi casa triste, de repente enojado y con pesadilla. O sea, yo se lo digo honestamente, de repente me despertaba en la noche y sabía, oh, mañana va a ir desapoderado, por ejemplo, Ya. va a ir a reclamar, chuta, ojalá no vaya enojado, ¿ya? Pero el tema son los conflictos y cómo conllevarlos. O sea, a la gravedad de lo que uno se puede exponer por el cargo, es bastante complicado. Y les voy a contar una anécdota. Hace tiempo atrás Me gustó. un conflicto que ya que estaba judicializado, teníamos relatos y una niña que estaba siendo amenazada por su ex. El ex era traficante, ¿ya? Entonces estábamos en PDI, había seguimiento, la niña decía que todos sabían lo que hacía,
que le andaban siguiendo ahí a todos. Este caso llegó hasta el municipio, hasta Paz Ciudadana, Ya. ¿ya? Puede ser. El tema de seguridad del municipio con el encargado. Una reunión con el jefe de AEM, con la encargada de convivencia comunal. No me acuerdo. Fue bastante caótico para mí especialmente porque al final tú eres el encargado de convivencia, pues la Claro. responsabilidad cae en ti. Y topó que ahí llegaba a mi casa y dormía y soñaba y chuta, ¿con quién te están metiendo? Pues si van a haber represalias. Porque se estábamos Sí, po. haciendo denuncias, ya, entonces la persona no le convenía que esté siendo denunciado. Se le estaba metiendo mucho ruido a la situación. Y topó que, ya, pues fuera de horario de trabajo, yo me fui a jugar a la pelota. Tenía un partido amistoso en el Parque Chot. Y fue justo en medio de ese conflicto y me quiebran el vidrio del auto Ya, la dura. y me roban la mochila. Y en la mochila tenía un notebook del liceo más encima. Oh. Y entonces me pasé la... Entonces tú asimilaste, o sea, Claro. En la instancia que estaba viviendo yo asimilé y yo Claro, dije, dijiste, Me están no, buscando. sí. claro, Eso. po. De alguna u otra forma están ahí haciéndome Claro. algo, po. O sea, Vamos a hacer un llamado. ¿Quién quiere ser encargado de convivencia escolar? No, pero No, acá pero habla sí, súper bien, yo creo Erwin- que es un Erwin está acostumbramiento al diciendo que principio. ha tomado su cargo con toda la disposición y ha aprendido y eso habla bien de él. Y esas son las realidades que hay cuando Claro. si somos un liceo público y estamos en estas situaciones constantemente porque recibimos alumnos con muchas carencias a veces. Entonces, y uno no está familiarizado con eso. Me he pasado varias veces con cursos que he Claro. tenido que de repente, no sé, hablo con los apoderados, con los chicos y me cuentan sus realidades y es como que, wow, así como Claro. que te sacude y a veces no sabes Claro. ni qué decir. Sí, porque tú como establecimiento estás recibiendo todos los años a alumnos que no los conoces. No conoces a No. los alumnos y no conoces a los apoderados. Entonces, te tardas al menos en 2 años en que esas familias completas asimilen el reglamento o hacia dónde apunta el liceo. Liceo. Entonces te desgasta. Ujú. Y tenemos claro que en tercero y cuarto los chicos andan bien. Ningún problema, porque ya han pasado el proceso de que le han llamado La apoderado, adaptación, claro. o sea, Sí, po. todo el tema. Entonces Sí. ahí también voy a poner un comilla, ahí salta el tema con respecto a la fusión con Escuela España, a lo mejor, po. Exactamente. O sea, De hecho, te acordé, claro. nosotros estábamos en el mismo grupo, salió la temática que en ese caso, por ejemplo, la trayectoria educativa completa ayuda más a la identificación con el establecimiento. Claro, sí. Claro. Y a resolver la problemática, o sea, tú vayas a saber desde chiquitito cuál es el problema, Problema po. del alumno. cuál es el apoderado. Entonces pasó a primero medio y sigue siendo el mismo problema, pero está identificado, po. Sí, po. Claro. Pero acá de repente en segundo medio nos rebotan situaciones de que hay un caso judicializado de octavo y en segundo medio salió a la luz y nadie sabía. O, Por dar un o- ejemplo. o hay antecedentes que no llegan, que se perdieron y tú tienes que ir a buscarlo al otro establecimiento. Extraño eso porque debería cruzarse la información hoy día. Es La que hay información hay veces que se pierde, es como Claro. que no está. Claro. Y eso igual ¿Eso es se como... pierde entre comillas? No lo sé. Eso da para otro programa. Y como para alivianar un poquito ya, porque fue súper... me No, gustó pero- tu experiencia, Sí, pero Nicky, ha que la hayas estado bien contado. interesante Sí, la, sí, la súper buena. conversación porque, bueno, tú sabes, Nicky, este programa ha contado con muchos entrevistados y hemos visto todos los estamentos Sí, todas las y que listas. se vengan a explicar aquí para la comunidad educativa y para todos, ¿cierto? Y todas. Ha sido bien interesante. Sí. Pero ¿cuál es la pregunta? Cuéntanos algunas anécdotas dentro Ah, que anécdotas. has vivido en el establecimiento o en el cargo, pero que sean así como bien lúdicas, entretenidas, que tú te sentiste feliz con esas situaciones. Si quieres puedes nombrar a los involucrados o a las involucradas. Anécdotas que me haya sentido feliz. como- Sí, o que te ha causado risa o haber pasado un buen momento. Chuta. A ver. ¿Qué estás diciendo que en este liceo no pasa nada de eso? No. ¿Ah? Estoy pensando para mencionar. Te puedes ir a años anteriores si quieres, puedes ir para atrás. Sí, No, puedes irte para atrás no. un poquito si quieres también. Ah, de ese tipo de anécdotas. Chuta. La anécdota, bueno, lo que. Una Yo- buena, yo- una buena. No sé, lo mencionar así, a lo mejor en grandes rasgos era el día del profesor. Que ver
a mi colega Cristian Pérez llegar de eterno siempre para el día del profe. Eso... Oye, que mencionaste a Cristian Pérez. Ahí me acordé de sí, dejémoslo ahí mejor. Ya que mencionaste a Cristian Pérez, los matemáticos están invitados aquí a este No, pero programa se y están dando color, se han corrido, así color. que envíale un mensaje a Ellos son Cristian secretos y a Álvaro. ¿Se creen de elite? po? Sí, así Sí. que Oye, déjalo ya, invitado po. para el próximo programa, Niki. Cristian y Álvaro, por favor, acérquense a conversar acá con los chiquillos, a pasarlo bien un rato, a contar sus anécdotas también, que yo no puedo contar las de ustedes, pues entonces la idea es que ustedes solo la puedan contar, sería una falta de respeto. Ya, Sí. los siguientes van a ser los matemáticos, ya así que ya están informados. Sí. Ya le están Podríamos sacando- decir que Nicky ahora es de elite también, ¿o no? Sí, puede ¿Eres ser. de elite o no? ¿Del grupo de elite? A ¿De ver, la porque elite del comienza hipo? escolar, es que está muy nuevo, sí, lo vamos a Sí. decir como medio elite. Sí, puede ser. Medio, todavía falta un escalón para Oye, pero llegar. tiene que explicar por qué le dicen Niki. Po. Ah, sí, Dijiste eso que- sí. Porque ¿de dónde viene el sobrenombre? Porque yo te conozco de... Sí, yo llegué el 2014, sí, no mal, no, Sí, parece que 2013, sí. segundo semestre por ahí. Sí. Y tú ya estás, y claro, ahí te decían Nicky, Nicky. Yo nunca entendí y jamás te pregunté también por qué te decían Nicky. Claro. Mira, yo me crié que todos me decían Nicky. Crecí donde todos me decían Nicky. Y un Después día... viste tu carnet. Uy, pero mi nombre. Claro, Erwin, me llamo Erwin, chuta. Pero yo pregunté, yo me acuerdo cuando le dije a mi mamá, mamá, ¿por qué me dicen Nicky? ¿Quién me puso Nicky? ¿Por qué? Explíquenme. Y ahí me dijeron, ya, lo que pasa es que te llamas Erwin Ainik. Ah, tu Ya, segundo mi nombre segundo es Nick. hombre Ainik. Y me dijo mi mamá, pero ahora pregúntale a tu tía porque tu tía fue la que te puso Nicky. Ya, entonces le pregunté a mi tía. Mi tía me dijo, ya, como te llamabas Erwin y tu papá igual se llama Erwin, entonces no, había que buscar algo como diferente y tendrían que haberte dicho Erwincito. Y era, igual suena como mal, porque un nombre como de viejo me decía. Entonces de ahí tu segundo nombre era Ainik. Y entonces Ainikcito no me cuadraba. Entonces a la Ainik como que le empecé a buscar. Ainik, Niki. Ah, ya. Sacaron Niki. la A, ya. Ah, ya. Claro. Y de ahí viene... Esa es la raíz. Claro. Esa es la mata. Ahí Claro. tu tía Sí, inventando el sobrenombre basado en tu segundo nombre. Entonces, Correcto. Sí, pues sí, claro, ahí Así Nick fue. fue Ahí recordar está que la hay cosa. Nick. bo. Sí, porque ninguno, si todos le decían Nicky, yo le decía Sí. Nicky. Y cuando llegué le dije Nicky. Yo pensé que Sí. te llamabas Nicky, bo. Sí. Cuando llegué yo decían, se llama Sí. Nicky. Oye, No, pero- Erwin se llama. Yo escuché otra versión, sí, que la contaste tú una vez. Que te lo había dicho una chica de Ay Nicky. Ay No. Nick, algo así, ¿o no? No, esa era otra versión. De por qué me pusieron Ainik. Ah, ya. Sí, eso. pero esa la vamos a contar en otra En oportunidad. otra oportunidad. Ah, ya, ya. Vamos de a poco, dejemos material para la otra. Claro. Para la segunda parte. Oye, bo. hay varios que van a hacer su segundo podcast, ¿ah? Hay varios que quedaron No, comprometidos porque por la segunda parte. primero tenemos que hacer, después vamos a hacer un recuento de Un todas y de ahí vamos a volver, porque Ya. todavía faltan Claro. bastante, por ejemplo nos Sí. falta, no, UTP ya lo entrevistamos, Sí. pero nos falta CRA, nos falta los otros auxiliares que se están dando color, Sí, y Don Jaime y tus co- Marcelita, y tus colegas están del dando equipo color. social también. y algunos profesores, todavía me faltan hartos profesores por entrevistar, así que queda varios. Sí. Erwin, Nicky, muchas gracias por tu participación. Ha sido, Sí. para mí, Sí. de verdad, un excelente podcast, Sí. mucha información, interesantísima. Así que lo pueden escuchar a través de YouTube. Estamos trabajando para volver a Spotify, así que dejamos Sí. ahí el mensaje. Estamos Ya haciendo hay unos- Aprendimos más del cargo de convivencia escolar, Sí, que un cargo, estamos como haciendo los como lo ha proyectos descrito, para- un cargo bastante difícil de llevar, así Así que que estamos haciendo las negociaciones para conseguir esos fonditos, porque no es caro, pero por YouTube está la grabación sí. y también el audio para que lo puedan escuchar en nuestro canal de YouTube. Así que te damos las gracias, Erwin, ha Sí, sido un un excelente aplauso también. podcast. Muchas Y nos estamos gracias, viendo muchas gracias, en el chiquillos. episodio- ¿Ya cuánto? Este es el Este es el número. 8. Este es el 8, en el 9, la próxima semana. los matemáticos no pueden Ya tú correrse, sabes. ya. ¿Ya? Así que Adiós. bye bye, nos vemos. Chaito. Cuídense.